En una época en la que el mundo parecía dividido entre la esperanza de un nuevo mensaje y la crueldad de imperios que dominaban con hierro y fuego, nació un hombre cuyo nombre resonaría por siglos, Judas Tadeo, apóstol de Cristo, portador de la fe inquebrantable y protector de las causas imposibles. Su vida estuvo marcada desde el principio por un destino que pocos podían comprender. Era pariente cercano de Jesús, y su sangre compartía la misma raíz que la del Salvador. Sin embargo, lo que lo distinguía no era su linaje, sino la fuerza serena de su espíritu. Mientras otros buscaban gloria terrenal, él buscaba servir, sanar y llevar la palabra a quienes más sufrían. Desde joven, su voz tenía un peso extraño, inspiraba confianza en los débiles y encendía dudas en los poderosos que temían perder sus privilegios. Con los años, Judas Tadeo se unió a los 12, elegido por el mismo Cristo para ser testigo de milagros, parábolas y misterios. Allí aprendió a ver más allá de lo evidente, no solo en los prodigios de su maestro, sino en la fe sencilla de los pobres y los enfermos. Su corazón se fue forjando en la fragua del Evangelio, hasta convertirse en un pilar que sostenía a quienes se tambaleaban en la oscuridad. Pero aquella misión divina no tardaría en enfrentarlo a las sombras más profundas, donde ni la valentía ni el linaje bastaban. Solo la fe absoluta en el poder de Dios lo prepararía para lo que estaba por venir. Los caminos polvorientos de Galilea fueron el primer campo de batalla para Judas Tadeo. No se enfrentaba a ejércitos armados, sino a la incredulidad, al desprecio de los poderosos y al dolor de los marginados. A cada paso, acompañaba a Jesús junto a los demás discípulos, presenciando curaciones que desafiaban la lógica y palabras que atravesaban el alma con la fuerza de un relámpago. Una tarde, en una aldea golpeada por la miseria, vio a un hombre postrado que había perdido toda esperanza. Mientras la multitud lo rodeaba con miedo y desdén, Judas Tadeo se adelantó, sostuvo su mano y le susurró palabras de aliento. El enfermo lo miró como si en sus ojos descubriera una llama que aún no se apagaba. Entonces Jesús, con un gesto lleno de autoridad y ternura, lo levantó y lo sanó en medio de todos. Aquel instante marcó para siempre el corazón de Judas Tadeo. Entendió que su misión sería la de encender la fe en quienes ya no creían, en recordarles que Dios nunca abandona. Su voz, firme y apasionada, comenzó a resonar entre las multitudes. Sin embargo, no todos se alegraban de aquel poder que surgía en torno a Cristo y sus apóstoles. Desde las sombras, los líderes que se sentían amenazados preparaban planes para sofocar esa luz naciente. Y Judas Tadeo pronto descubriría que la fe verdadera debía forjarse también en la persecución y el riesgo de muerte. La tensión crecía en cada aldea visitada. Si bien muchos recibían con júbilo el mensaje de Jesús, otros respondían con furia, temiendo perder su poder sobre el pueblo. En una ocasión, mientras los discípulos hablaban en la plaza de un poblado cercano a Jerusalén, un grupo de hombres armados con piedras y palos irrumpió con gritos de odio. El aire se volvió denso. Algunos en la multitud retrocedieron, otros callaron, pero Judas Tadeo avanzó con valentía. Su voz se alzó clara: no teman a la verdad, porque la verdad viene de lo alto y su luz no puede apagarse con violencia. Sus palabras sorprendieron incluso a quienes lo rodeaban, había en ellas un ardor que desarmaba el miedo. Los agresores dudaron, pero no cedieron. El primer proyectil voló por el aire, rozando el hombro de un discípulo. En ese instante, Jesús extendió su mirada sobre ellos, y el tumulto se detuvo como si un manto invisible hubiera caído sobre el lugar. El silencio era casi sobrecogedor. Para Judas Tadeo, ese momento fue revelador. Entendió que la fe no solo se vivía en la calma de la oración, sino en medio del peligro, frente a quienes buscaban destruir lo sagrado. El camino que había escogido estaba lleno de gloria, sí, pero también de riesgo, y cada paso lo acercaba más a su destino final. La semilla de su misión había sido plantada, pero los vientos de persecución ya comenzaban a soplar con fuerza. Las noches eran el verdadero refugio de los discípulos. Mientras el mundo dormía, ellos permanecían junto a su maestro, escuchando palabras que parecían abrir ventanas hacia la eternidad. En una de esas vigilias, Judas Tadeo se arrodilló en silencio, buscando entender la magnitud del camino que recorría. Jesús lo miró con ternura, como quien reconoce el fuego oculto en el corazón de un hombre. Tadeo, le dijo con voz firme, muchos vendrán a ti cuando todo parezca perdido, cuando no quede esperanza en este mundo. Y tú serás su testimonio de que para Dios nada es imposible. Esas palabras lo estremecieron. Sintió en su interior una fuerza que lo sobrepasaba, como si en ese instante se le hubiera confiado un secreto celestial. Entendió que su misión no era solo proclamar la buena nueva,
sino también sostener a los que caían en la desesperación, ser un puente entre la angustia humana y la misericordia divina. Desde entonces, en cada gesto, en cada palabra dirigida a los afligidos, Judas Tadeo ponía el peso de su fe. Sus compañeros lo notaban, había en él una compasión ardiente, una determinación que lo diferenciaba incluso entre los apóstoles. Pero esa misión tendría un precio. A medida que la luz del Evangelio se expandía, también crecían las sombras dispuestas a extinguirla. Y Judas Tadeo estaba destinado a enfrentar, más temprano que tarde, la oscuridad de la traición y la violencia. La sala estaba iluminada por lámparas de aceite, y un silencio reverente envolvía a los 12 mientras compartían el pan y el vino con su maestro. Era la última cena, aunque pocos comprendían la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Judas Tadeo observaba a Jesús con el corazón agitado, percibiendo en su mirada una tristeza infinita y, al mismo tiempo, una paz que desafiaba el destino. Las palabras de Cristo resonaron como trueno y caricia: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Esta es mi sangre, derramada por muchos». Tadeo sintió que cada sílaba penetraba en lo más profundo de su ser, revelándole que el camino de la fe no se libraría sin dolor. En medio de la cena, él se atrevió a preguntar: «Señor, ¿por qué te mostrarás a nosotros y no al mundo entero?». Jesús le respondió con dulzura: «Porque el que me ama guardará mi palabra, y en su corazón habitará mi Padre». Esa respuesta ardió en Judas Tadeo como un sello eterno. La verdadera victoria no sería visible a los ojos del mundo, sino en el interior de quienes creyeran. Sin embargo, mientras la fraternidad llenaba la mesa, la sombra de la traición ya se cernía sobre ellos. Judas Iscariote abandonaba la sala en la penumbra, y con su partida se desataban los hilos del destino que llevarían al Maestro hacia la cruz. Judas Tadeo, aún sin entenderlo del todo, supo que las pruebas más oscuras apenas comenzaban. La noche en Getsemaní estaba cargada de presagio. Los olivos crujían bajo el viento, y la luna bañaba con un resplandor pálido el rostro de Jesús, que oraba con lágrimas en los ojos. Los discípulos, vencidos por el cansancio, luchaban por mantenerse despiertos. Judas Tadeo, con el corazón oprimido, observaba a su maestro arrodillado, como si el peso del universo entero se desplomara sobre él. De pronto, los pasos apresurados de una multitud rompieron la calma. Antorchas y armas brillaban en la oscuridad, guiadas por Judas Iscariote, que entregaba al Hijo del Hombre con un beso. El mundo se desgarraba en un instante: gritos, cadenas, confusión. Tadeo sintió un impulso de correr, de huir como hicieron muchos, pero otra voz lo sostenía dentro: «Permanece, aún en la sombra». Vio a Jesús entregarse sin resistencia, irradiando una dignidad tan inmensa que incluso los soldados titubeaban. La traición estaba consumada, y la pasión había comenzado. El apóstol comprendió entonces que la fe verdadera no era solo seguir al Maestro en los días de milagros y multitudes, sino también caminar tras él en la oscuridad de la persecución. Esa noche, mientras la esperanza parecía quebrarse, en el corazón de Judas Tadeo se encendía la certeza de que la luz de Cristo jamás sería vencida. Y esa llama sería la que lo sostendría en los días venideros, cuando la cruz se levantara como símbolo de derrota ante los hombres, y de victoria ante la eternidad. El Gólgota se alzó como una colina de sombras y gritos. Judas Tadeo, oculto entre la multitud, sintió que cada golpe de martillo atravesaba su propio pecho. Allí estaba Jesús, clavado en la cruz, con la frente coronada de espinas y los labios resecos, pero con los ojos aún encendidos por un amor imposible de apagar. El cielo se oscureció en pleno día, la tierra tembló bajo los pies de todos. Tadeo vio cómo algunos se burlaban, mientras otros lloraban desconsolados. Y en medio de aquella confusión, comprendió la magnitud del sacrificio. El Mesías no se imponía con poder militar ni con riquezas, sino con el don absoluto de sí mismo. Cuando Jesús exhaló su último suspiro, un silencio terrible cubrió la colina. Judas Tadeo cayó de rodillas, con lágrimas ardientes. Sintió miedo, sí, pero también una certeza inexplicable: aquel final no era derrota, sino inicio de algo que aún no lograba comprender. En su corazón escuchó un eco, casi como un juramento: «Serás testigo de mi victoria, y en tu voz los desesperados encontrarán esperanza». Mientras bajaban el cuerpo de Cristo y el mundo parecía desmoronarse, Judas Tadeo decidió que nunca permitiría que esa llama sagrada se extinguiera. Su misión apenas comenzaba, aunque aún ignoraba la grandeza de lo que estaba por venir. 3 días después de la oscuridad del Gólgota, Jerusalén se llenó de rumores imposibles.
Las mujeres que habían visitado la tumba aseguraban que la piedra estaba removida y que un ángel les anunció la victoria de la vida sobre la muerte. Judas Tadeo, aún herido por el dolor, dudaba entre la esperanza y el miedo. Pero aquella tarde, en la penumbra del cenáculo, todo cambió. Jesús se presentó entre ellos, no como un recuerdo, sino vivo, glorioso, con la paz irradiando de sus heridas transfiguradas. La paz esté con ustedes, dijo, y el corazón de Tadeo se encendió como nunca antes. El apóstol cayó al suelo, temblando. Aquella voz, aquella mirada, disiparon todo rastro de duda. Comprendió que la cruz no había sido derrota, sino el portal hacia una victoria eterna. La resurrección no solo devolvía al Maestro, sino que transformaba para siempre a sus seguidores. Desde ese día, Judas Tadeo se volvió inquebrantable. Ya no temía a la persecución ni a la muerte. Había visto al Señor resucitado y sabía que ningún poder humano podría sofocar esa verdad. Sin embargo, junto con la gloria de la resurrección, llegó también un mandato: llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. Y para Tadeo, ese camino apenas empezaba, lleno de milagros y de peligros mortales. 50 días después de la resurrección, el cenáculo se llenó de un viento invisible y un fuego que no quemaba, pero iluminaba cada corazón. Judas Tadeo, junto a los demás discípulos, sintió como una energía poderosa lo atravesaba, despertando en él un valor y una claridad que jamás había conocido. El Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, llenando a cada apóstol con dones que superarían la lógica humana. Tadeo comprendió que ya no actuaría por temor ni duda, su misión sería predicar la esperanza, sanar a los enfermos y levantar a los caídos, incluso en los lugares más peligrosos y lejanos. Con cada palabra que pronunciaba en aquel día, sentía el peso de siglos por delante, comunidades necesitadas, persecuciones, incredulidad, pero también milagros, conversiones y corazones transformados. Cada acto de fe sería un combate contra la desesperanza y la injusticia. Cuando los discípulos salieron a la calle, Tadeo vio a las multitudes con otros ojos. No eran solo personas, sino almas sedientas de luz, esperando un mensaje que cambiara su destino. Y él sería el portador de ese mensaje, incluso cuando la muerte acechara y los imperios intentaran silenciarlo. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar: difundir la palabra en territorios hostiles, enfrentar la violencia y mantener la fe firme ante la tentación del miedo. Judas Tadeo emprendió su viaje más allá de Jerusalén con la certeza ardiente de su misión. Cada ciudad que atravesaba estaba marcada por el miedo, la enfermedad y la desesperanza, pero también por la curiosidad y la esperanza de quienes escuchaban su palabra. Su presencia imponía respeto, no por autoridad terrenal, sino por la fe que irradiaba en cada gesto. En una aldea afectada por la peste, los enfermos se apiñaban sin consuelo, y el dolor parecía haberse convertido en ley. Tadeo se acercó a cada uno, tocando sus manos, escuchando sus lamentos y susurrando oraciones. Lo que ocurrió superó toda expectativa: cuerpos fatigados recobraban fuerza, los ojos apagados recuperaban brillo, y el miedo se convertía en alegría. Su fama creció rápidamente. Los poderosos lo observaban con recelo, mientras los humildes lo acogían con gratitud infinita. Cada milagro no solo sanaba cuerpos, sino que despertaba almas. El apóstol comprendió que su poder no estaba en él mismo, sino en la fe de aquellos que creían y en la fuerza de Dios que actuaba a través de él. Pero no todo era luz. Los rumores de sus prodigios llegaron a oídos de quienes veían su influencia como amenaza. Las primeras sombras de persecución empezaban a acecharlo, recordándole que cada milagro atraía también enemigos, y que su camino estaría siempre dividido entre la esperanza y el peligro. En una ciudad dominada por el miedo y la opresión, Judas Tadeo se enfrentó a su primera gran prueba. Los líderes locales, temerosos de que su influencia debilitara su control, reunieron a un grupo de hombres armados para expulsarlo. La multitud, dividida entre la curiosidad y la hostilidad, observaba en silencio. Tadeo no mostró temor. Avanzó con paso firme, con la mirada fija en la gente y el corazón encendido por la certeza de que Dios guiaba cada palabra y cada gesto. No vengo a desafiarlos, dijo con voz clara, vengo a mostrarles que la esperanza siempre vence al miedo. Sus palabras resonaron como campanas, despertando la admiración de algunos y la furia de otros. Los agresores intentaron intimidarlo, levantando palos y lanzando amenazas, pero Tadeo permaneció sereno, elevando una oración silenciosa. De repente, algo increíble sucedió: la tensión en la plaza se quebró, y la furia se disolvió ante la fuerza de su fe. Algunos hombres bajaron sus armas, conmovidos,
y la multitud entera respiró aliviada. Ese día, Judas Tadeo comprendió que la verdadera valentía no residía en la fuerza física, sino en la fe inquebrantable y la entrega absoluta al bien. Sabía que las pruebas serían mayores, pero también que su misión estaba protegida por un poder que superaba cualquier amenaza humana. Las sombras acechaban, sí, pero su luz se hacía cada vez más intensa, preparando el camino para milagros aún más extraordinarios. En un pueblo azotado por la sequía, los campos y los pozos se secaban, y la desesperación se había apoderado de sus habitantes. Las cosechas morían y la gente comenzaba a perder la fe en todo, incluso en ellos mismos. Judas Tadeo llegó caminando por los senderos polvorientos, con la calma de quien trae una promesa de esperanza. Reunió a los aldeanos y, con voz firme y dulce a la vez, les habló de la providencia de Dios y de la importancia de mantener viva la fe, incluso cuando todo parecía perdido. Luego se arrodilló junto al pozo más seco, levantando las manos al cielo, comenzó a orar con intensidad, sus palabras flotando sobre la tierra seca como un canto que atraía la vida misma. Minutos después, un murmullo recorrió el pueblo, el agua comenzó a brotar, primero como un hilo tenue, luego como un río que llenaba los pozos y regaba los campos marchitos. Los aldeanos se arrodillaron, llorando de alegría y asombro, comprendiendo que habían sido testigos de un milagro imposible. Judas Tadeo sonrió, no por el poder propio, sino porque veía reflejada en los ojos de la gente la misma fe que lo sostenía a él. Cada milagro era una luz que desafiaba la desesperanza, un recordatorio de que lo imposible se rendía ante la fe verdadera. Pero con cada hazaña, también crecían los rumores y la envidia. Algunos empezaban a conspirar, y Judas Tadeo entendería pronto que su camino no sería solo de milagros, sino también de peligros que pondrían a prueba la firmeza de su misión. A medida que los milagros de Judas Tadeo se multiplicaban, también crecían las sombras que lo acechaban. Algunos líderes locales, incapaces de comprender la fuerza de su fe, comenzaron a conspirar en secreto, planeando desprestigiarlo y detener su influencia sobre el pueblo. La envidia se mezclaba con el miedo, y la traición se gestaba silenciosa entre quienes aparentaban amistad. Tadeo, sin embargo, no cedía al miedo. Sabía que su camino estaba guiado por un poder que superaba cualquier amenaza humana. Continuaba caminando por aldeas y ciudades, curando enfermos, reconfortando a los desesperados y levantando a los caídos, mientras su reputación crecía y su fama se extendía incluso a lugares lejanos. Un día, mientras descansaba junto a un río tras una jornada agotadora, recibió noticias de que un grupo hostil planeaba interceptarlo en el siguiente pueblo. La advertencia habría paralizado a cualquiera, pero él simplemente cerró los ojos y oró, buscando fuerza en la fe que lo sostenía desde Galilea. Sabía que los enemigos podían intentar apagar su luz, pero jamás podrían derrotar la verdad de Dios que llevaba consigo. Cada paso se volvía más peligroso, cada milagro más audaz, y cada gesto de bondad atraía tanto admiración como conspiración. Judas Tadeo comprendió que su misión no solo era salvar cuerpos y corazones, sino también enfrentar las tinieblas humanas que buscaban borrar la esperanza del mundo. Y en medio de la creciente tensión, una prueba mayor estaba a punto de presentarse, una que pondría a prueba su fe como nunca antes. En un pueblo gobernado por la injusticia y el miedo, Judas Tadeo se encontró frente a un desafío que superaba cualquier peligro anterior. Un hombre poderoso había enfermado gravemente, y su arrogancia lo hacía reacio a recibir ayuda. Los aldeanos, desesperados, suplicaban que Tadeo interviniera, pero incluso ellos dudaban ante la autoridad del señor local. El apóstol, sin temor, se acercó con humildad y compasión. Tocó la frente del enfermo y elevó una oración que parecía arrancar la vida de las sombras. Sin embargo, nada sucedía al instante. Los murmullos de incredulidad crecían, y algunos comenzaron a dudar de su poder. El corazón de Judas Tadeo latía con fuerza, consciente de que la prueba no era solo del enfermo, sino de su propia fe. Entonces, en un momento de silencio absoluto, el hombre enfermo abrió los ojos, respiró profundamente y se levantó. La multitud estalló en asombro y gratitud, y aquellos que dudaban quedaron sin palabras. Tadeo comprendió que la fe verdadera no se mide por la rapidez del milagro, sino por la paciencia y la certeza en el poder de Dios. Sin embargo, la victoria traía consigo un precio. Los enemigos que temían su influencia comenzaron a conspirar más activamente, y rumores de traición se multiplicaban. Judas Tadeo sabía que los caminos que llevaban luz también atraían la oscuridad. En su corazón, se preparaba para enfrentar pruebas aún mayores, donde no solo la fe sino la vida misma estaría en juego. Los rumores de traición se convirtieron en acción.
Hombres armados enviados por los líderes hostiles buscaron capturar a Judas Tadeo, temerosos de su creciente influencia. El apóstol, consciente del peligro, se adentró en los senderos más estrechos y recónditos, guiado por la oración y la confianza en la protección divina. Mientras huía, no abandonó a los necesitados. En cada aldea que atravesaba, sanaba enfermos, calmaba a los desesperados y consolaba a los afligidos. Su presencia se volvía un faro de esperanza, incluso cuando las sombras lo seguían de cerca. Cada paso era un acto de fe y coraje, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la huida, sino en permanecer firme para servir. En una noche oscura, mientras los perseguidores se acercaban, Tadeo se detuvo junto a un río, cerró los ojos y levantó las manos al cielo. Un murmullo de viento, como respuesta a su plegaria, desvió a los hombres y abrió un paso seguro hacia otro pueblo. Fue un milagro silencioso, invisible a los ojos de muchos, pero tan poderoso como cualquier curación o prodigio. Judas Tadeo comprendió que la misión que le había sido confiada no era fácil. La persecución sería constante, y los enemigos, astutos. Pero la luz de la fe, alimentada por la oración y la entrega, siempre encontraría camino, incluso entre la oscuridad más profunda. Y así, su viaje continuaba, cada paso forjando la leyenda de un apóstol destinado a convertir lo imposible en esperanza tangible. En medio de la huida, Judas Tadeo llegó a un pueblo devastado por la peste y el hambre. Los aldeanos, temerosos de acercarse a un hombre perseguido, observaban desde la distancia. Sin embargo, la compasión de Tadeo no conocía fronteras, se acercó, tocó a los enfermos y comenzó a orar con fervor, invocando el poder de Dios para restaurar la vida. Uno por uno, los enfermos recobraban fuerza, y aquellos que habían perdido la esperanza gritaban de alegría al ver cómo la enfermedad abandonaba sus cuerpos. Los campos estériles empezaron a dar fruto, y el agua de los pozos, antes contaminada, se volvió cristalina y abundante. La noticia se extendió como un fuego, y la gente empezó a seguirlo, no por miedo ni imposición, sino por la convicción de que estaba tocado por lo divino. Los perseguidores, al enterarse, se sintieron impotentes ante la evidencia. La fe de Tadeo convertía lo imposible en realidad. Cada milagro fortalecía su misión y hacía que la esperanza se encendiera en los corazones más desesperados. Pero mientras la admiración crecía, también lo hacía la envidia y la ira de quienes no podían soportar su influencia. Judas Tadeo entendió que cada paso hacia la luz traía consigo nuevas sombras, y que su camino sería una prueba constante entre milagros y adversidades. Y en ese contraste, el apóstol se preparaba para enfrentar un desafío mayor, que pondría a prueba no solo su fe, sino la vida de aquellos que confiaban en él. Un pueblo en llamas, gritos de terror y hombres armados bloqueando los caminos. Judas Tadeo se encontró rodeado por quienes querían destruirlo y callar su mensaje. Los aldeanos, aterrados, temblaban ante la violencia que se avecinaba, y muchos dudaban si seguir confiando en aquel apóstol perseguido. Pero Tadeo no vaciló. Con voz firme y ojos llenos de determinación, se adelantó, hablando palabras de calma y esperanza que parecían abrir un espacio entre la furia. Los atacantes, confundidos y sorprendidos, no podían comprender cómo un hombre tan frágil parecía encarnar un poder imposible de derrotar. Con cada oración, la tensión se disipaba, incluso los enemigos empezaron a bajar sus armas ante la fuerza invisible que rodeaba al apóstol. Era un milagro silencioso, una protección divina que demostraba que la fe verdadera podía desafiar cualquier violencia. Sin embargo, Tadeo sabía que el peligro nunca desaparecía del todo, cada confrontación era un recordatorio de que su misión se forjaba en la adversidad. Ese día, mientras el humo se disipaba y los aldeanos recuperaban el aliento, Judas Tadeo comprendió que la fuerza de Dios lo protegía, pero que su compromiso debía ser absoluto, sanar, guiar y proteger a los que confiaban en él, aunque eso significara enfrentar nuevamente la muerte y la traición. El apóstol avanzaba, iluminando el mundo con su fe, pero sabía que los desafíos más grandes aún estaban por llegar. A pesar de la persecución constante, la fama de Judas Tadeo se extendía como un río imparable. Pueblos enteros empezaban a acudir a él, buscando no solo curación, sino guía, consuelo y esperanza. Su nombre se convirtió en sinónimo de milagros y de fe inquebrantable, y su ejemplo inspiraba incluso a quienes nunca lo habían visto. Cada milagro consolidaba su misión, pero también fortalecía la envidia de los poderosos que lo veían como una amenaza. Aún así, Tadeo no dudaba. Caminaba entre aldeas y ciudades con la misma humildad de siempre, escuchando a los desesperados, consolando a los afligidos y levantando a los que habían perdido toda esperanza.
Los relatos de su bondad y de los prodigios que realizaba llegaban a lugares lejanos, y su influencia se convirtió en un faro de luz en tiempos de oscuridad. La gente aprendió a invocarlo en causas imposibles, confiando en que su intercesión llegaría incluso donde la razón humana fallaba. Judas Tadeo comprendió que la verdadera grandeza no estaba en él, sino en la fe que despertaba en los corazones. Cada obstáculo, cada amenaza, cada intento de silenciarlo solo reforzaba su determinación. La leyenda estaba viva, y la luz de su mensaje se hacía cada vez más fuerte. Pero aún quedaba una última etapa en su misión, un momento que pondría a prueba todo lo que había construido y que sellaría su lugar en la historia para siempre. Los años de predicación, milagros y persecución habían llevado a Judas Tadeo a la plenitud de su misión. Un día, mientras descansaba con los discípulos y los fieles que lo seguían, un enfermo terminal llegó arrastrándose, su cuerpo débil y su espíritu agotado. La multitud contenía el aliento. Si alguien podía obrar un milagro imposible, era Tadeo. El apóstol se arrodilló junto al hombre, colocó sus manos sobre él y elevó una oración cargada de fe, amor y entrega absoluta a la voluntad de Dios. Un silencio profundo cubrió a todos los presentes, como si el tiempo mismo se detuviera. Y entonces, un resplandor iluminó la habitación, el enfermo respiró con fuerza, sus ojos se abrieron llenos de vida, y un grito de júbilo resonó entre la multitud. Ese acto no fue solo un milagro, sino la culminación de toda una vida dedicada a la esperanza y la intercesión por los imposibles. Los que presenciaron ese momento comprendieron que Tadeo no solo era un hombre, sino un puente entre el cielo y la tierra, un faro que guiaría a los desesperados por generaciones. Aún rodeado de admiración, Judas Tadeo sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. Su misión, sin embargo, permanecería viva en cada corazón tocado por su fe y cada alma que acudiera a él en busca de ayuda, consuelo y milagros. El legado estaba sellado, y la luz de su nombre empezaba a trascender los siglos, anunciando su santidad eterna. Cuando Judas Tadeo cerró los ojos por última vez, no era el fin, sino el inicio de una luz que atravesaría los siglos. Su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza, de causas imposibles que se vuelven posibles, y de fe inquebrantable. Cada oración dirigida a él seguía tocando corazones, sanando cuerpos y reconfortando almas, recordando al mundo que la devoción verdadera nunca muere. Hoy, millones siguen invocando a San Judas Tadeo, confiando en que su intercesión trae milagros y consuelo donde todo parecía perdido. Su vida nos enseña que la valentía, la fe y la compasión son armas más poderosas que cualquier sombra de miedo o desesperanza. Y tú, lector, puedes seguir siendo parte de esta historia. Acompaña cada página de fe y milagro, comparte la esperanza y deja que la luz de San Judas Tadeo ilumine cada rincón de tu vida. Suscríbete para descubrir más historias épicas, milagros y relatos de santos que inspiran. Que la luz de la esperanza nunca se apague, y que cada página que leas te acerque un poco más al poder de la fe.